Antonio Aguilar y Vicente Fernández. Dos leyendas, dos íconos y dos de los más grandes charros que México ha conocido. Durante décadas, dominaron la música ranchera, conquistando a millones con sus poderosas voces y carisma innegable. Pero detrás de escena, las cosas no siempre fueron tan amistosas como parecían. Durante años, circularon rumores sobre una amarga rivalidad, alimentada por celos, competencia e incluso traición. ¿Era cierto que Antonio Aguilar nunca respetó el canto de Vicente? ¿Realmente Vicente le robó algo a Antonio? ¿Y qué pasó con la mujer de la que ambos se enamoraron? Incluso después del fallecimiento de Aguilar hace 18 años, quedó una última verdad, una que él mismo confesó antes de su muerte y que arrojó luz sobre la verdadera historia entre él y Vicente Fernández. ¿Qué reveló Antonio Aguilar? Quédate con nosotros mientras descubrimos los secretos nunca contados detrás de esta legendaria rivalidad. Recientemente, Pepe Aguilar, hijo de Antonio, reavivó la controversia al revelar que Vicente Fernández alguna vez le robó algo a su padre. Esta declaración encendió intensos debates entre los seguidores de ambos artistas. Según Pepe, a pesar de que Vicente insistía en que eran amigos, su padre no lo veía de la misma manera. En respuesta a preguntas sobre su relación, Vicente dio una respuesta contundente. Pues mire, hasta donde sé, no lo he visto desde hace unos 10 años. Señor, creo que no tenía que acostarme con Antonio para ser grandes amigos. Durante las décadas de 1960 y 1970, las comparaciones entre los dos cantantes eran inevitables. Ambos eran figuras principales de la música ranchera, protagonizaban películas populares y atraían a enormes audiencias. Sin embargo, aunque los medios alimentaban la competencia, cada uno tenía su propio estilo y seguidores fieles. Uno de los aspectos más conocidos de la imagen de Antonio Aguilar era su elegante y tradicional vestimenta de charro. Se enorgullecía de su apariencia, asegurándose de que sus botas, sombrero y presentación en general fueran impecables. Fue esta dedicación a su imagen la que, según Pepe Aguilar, llamó la atención de Vicente Fernández. En algún momento, Chente supuestamente le robó el sastre a Antonio, adoptando un vestuario similar y avivando aún más la rivalidad entre ellos. Más allá de las tensiones del pasado, sus familias también tuvieron momentos de controversia. Uno de los incidentes más comentados ocurrió cuando Vicente Fernández le regaló un caballo a Ángela Aguilar, la hija de Pepe. Aunque a simple vista parecía un gesto amable, rápidamente surgieron especulaciones sobre las verdaderas intenciones de Vicente. Algunos creían que el regalo formaba parte de una estrategia mayor, un intento de crear una conexión profesional entre Ángela y su nieto, Alex Fernández. Sin embargo, Pepe Aguilar no estuvo de acuerdo con la idea. Sentía que Ángela, quien ya había logrado consolidarse en la industria musical, estaba en un nivel diferente en comparación con Alex, quien aún se encontraba en ascenso. Al final, la colaboración nunca ocurrió, y esta historia quedó como otro ejemplo de los movimientos calculados de Vicente Fernández, aunque esta vez sin éxito. Durante años, la relación entre Antonio Aguilar y Vicente Fernández ha sido tema de debate. ¿Eran amigos o existía una rivalidad alimentada por los celos? Públicamente eran considerados colegas, pero las opiniones sobre su dinámica variaban, incluso dentro de sus propias familias. Flor Silvestre, esposa de Antonio Aguilar, abordó en su momento la especulación. Cuando le preguntaron si creía que existía una gran rivalidad entre los dos charros, inicialmente descartó la idea. Sin embargo, más tarde admitió que, si había envidia, probablemente venía de Vicente Fernández hacia Antonio Aguilar. Desde su perspectiva, Antonio había alcanzado un mayor éxito, especialmente por la importancia que daba a su familia. Mientras Antonio Aguilar siempre viajaba con su esposa e hijos, convirtiendo sus giras en un asunto familiar,
Vicente Fernández solía viajar solo. El propio Don Chente reconoció esto en una ocasión, admitiendo que la gente asumía que su vida era glamorosa, pero después de cada concierto, regresaba a una habitación de hotel sin nadie que lo acompañara. Mientras tanto, Antonio siempre estaba rodeado de sus seres queridos. La discusión sobre su amistad resurgió en los últimos años cuando Pepe Aguilar hizo una declaración polémica. Afirmó que Vicente Fernández nunca fue realmente amigo de su padre, contradiciendo una entrevista anterior en la que Don Chente insistía en que habían sido cercanos. Esta contradicción desató un debate, y algunos sugirieron que alguien había influenciado la percepción de Pepe sobre Fernández. Sin embargo, más tarde, Pepe pareció reconsiderar su postura, afirmando que, después de pensarlo, creía que era posible que su padre y Vicente sí hubieran sido amigos, especialmente porque don Vicente asistió al velorio de Antonio Aguilar. Durante mucho tiempo, los rumores han sugerido que Vicente Fernández se sentía incómodo con el título de Antonio Aguilar, el Charro de México. En contraste, Fernández era conocido como el Charro de Huentitán, en referencia a su tierra natal. Si bien ambos eran figuras respetadas en la música ranchera, la distinción en sus títulos parecía significativa. Después de todo, ser el charro de todo México tenía más prestigio que estar ligado a una sola región. Además, aunque Vicente Fernández era un cantante de rancheras muy querido, nunca fue reconocido oficialmente como charro en la misma medida que Antonio Aguilar. El camino de Antonio Aguilar para convertirse en el Charro de México no fue inmediato. Durante la época de oro del cine mexicano, inició su carrera no como charro, sino como cantante de boleros. Compartió pantalla con leyendas como Pedro Infante, quien, según algunas versiones, en una ocasión le aconsejó que dejara los boleros y se enfocara en la música ranchera. Inicialmente, Antonio desestimó la sugerencia, pero con el tiempo se dio cuenta de que su éxito no vendría de cantar baladas románticas. Un momento clave ocurrió cuando visitó la casa del compositor puertorriqueño Jesús Hernández, mejor conocido como El Jibarito. Hernández reafirmó lo que otros ya le habían dicho. El destino de Antonio estaba en la música ranchera. Le animó a cantar para su tierra, México. Ese consejo resonó profundamente en él, y a partir de ese momento, Antonio Aguilar abrazó por completo la música ranchera. Para la década de 1960, reflexionó sobre su carrera y admitió que había pasado demasiado tiempo vistiendo como Catrín y cantando boleros. Solo cuando aceptó su identidad como cantante del pueblo, encontró el éxito verdadero. Su dedicación a la música regional mexicana le valió el título de El Charro de México, y más allá de sus logros musicales, se convirtió en uno de los mayores promotores de la charrería, el deporte nacional de México. Mientras tanto, Vicente Fernández, quien era más joven que Aguilar, había crecido idolatrando a Pedro Infante, Jorge Negrete y al mismo Antonio Aguilar. Aspiraba a seguir sus pasos y hacer carrera en la música ranchera. Sin embargo, abrirse camino en la industria no fue fácil. A principios de los años 60, se acercó a varias compañías discográficas, pero ninguna quiso darle una oportunidad. Su gran oportunidad llegó, irónicamente, en circunstancias desafortunadas. Cuando Javier Solís, conocido como la Voz de Terciopelo, falleció en 1966, la industria se encontró con un vacío por llenar. Fue entonces cuando Vicente Fernández tuvo la oportunidad de dar el gran salto a la fama. Al inicio de su carrera, Vicente Fernández enfrentó una gran resistencia, especialmente de figuras establecidas como don Antonio Aguilar y José Alfredo Jiménez. Se decía que no lo tenían en alta estima, y lo consideraban vulgar, falto de la dignidad y refinamiento que exigía la música ranchera. Para ellos, Vicente Fernández no era un artista refinado, era rudo, un hombre del pueblo con un estilo que algunos consideraban de mal gusto. Sus críticos aseguraban que su voz no era pulida, que no cantaba, sino que gritaba, haciendo que su interpretación resultara menos atractiva en comparación con las voces más suaves y controladas
que solían ser celebradas en la música ranchera. Por esta razón, muchos artistas se negaban a colaborar con él, reacios a compartir el escenario o una canción con alguien a quien no veían como un digno representante del género. Pero a pesar del escepticismo y el rechazo, Vicente Fernández se mantuvo fiel a su estilo. En lugar de seguir la tradición más refinada del bolero ranchero, abrazó la esencia cruda y apasionada de la música ranchera, cantando con profunda emoción e intensidad. Con el tiempo, el público llegó a adorarlo. Canciones como Volver, Volver y La Ley del Monte se convirtieron en éxitos masivos y su incursión en el cine solo consolidó aún más su popularidad. Para la década de 1970, había alcanzado la cima, ganándose su lugar como la máxima figura de la música ranchera. Aún así, no todos estaban dispuestos a aceptarlo, en particular José Alfredo Jiménez, quien era ampliamente considerado el verdadero hijo del pueblo y el rey de la música ranchera. Muchos sintieron que Vicente Fernández se había apropiado de esos títulos, especialmente después de protagonizar la película El Hijo del Pueblo y posteriormente adoptar el apodo de El Rey, un título que durante mucho tiempo había estado asociado con Jiménez. Otro punto de tensión entre Vicente Fernández y Antonio Aguilar supuestamente surgió a raíz de un incidente relacionado con el sastre de confianza de Aguilar. Según los rumores, Fernández siempre había admirado los impecables trajes de charro de Aguilar y eventualmente descubrió el nombre del sastre responsable de confeccionarlos. Deseando la misma calidad para sí mismo, Fernández le hizo una oferta económica generosa, una que el sastre no pudo rechazar. No solo logró convencerlo de trabajar para él, sino que incluso le construyó una pequeña casa en su rancho, Los Tres Potrillos, asegurándose de que el artesano trabajara exclusivamente para él. Si bien esto no fue un robo en el sentido tradicional, la situación supuestamente enfureció a Antonio Aguilar. El sastre no era cualquier artesano, era alguien en quien Aguilar confiaba profundamente y de quien dependía desde hacía años. Perderlo a manos de Vicente Fernández, especialmente bajo esas circunstancias, fue un golpe significativo. Para empeorar las cosas, Fernández supuestamente insistió en que el sastre no trabajara para nadie más, consolidándolo como su diseñador personal. Por supuesto, desde un punto de vista práctico, tenía sentido. Si alguien ofrece mejor salario y estabilidad, la mayoría de las personas tomarían la oportunidad. Pero dentro de la industria, el movimiento de Fernández fue visto como poco ético. Los artesanos altamente capacitados son difíciles de encontrar, y para Aguilar, que alguien en quien confiaba fuera arrebatado de esa manera, se sintió como una traición. Este no fue el único motivo de fricción entre los dos, pero sin duda profundizó la brecha. Incluso Pepe Aguilar, hijo de Antonio, supuestamente resentía a Fernández por lo ocurrido. Con el tiempo, esto contribuyó a la creciente distancia entre Pepe y don Vicente, añadiendo otra capa a su ya complicada historia. Años después, cuando la hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, se convirtió en una estrella en ascenso, Vicente Fernández se acercó a Pepe con una petición. Quería que Ángela grabara un dueto con su nieto, Alex Fernández, hijo de Alejandro Fernández. Sin embargo, Pepe Aguilar se negó. Según los rumores, Ángela ya era una estrella mucho más grande que Alex, y Pepe sentía que la colaboración beneficiaría más al nieto de Vicente que a su propia hija. Aunque ambas familias habían mantenido públicamente una imagen amistosa, la negativa de Pepe fue vista como una señal clara de que la competencia entre ellos seguía vigente. Algunos especularon que, a pesar de su relación cordial fuera del escenario, cuando se trataba de música, todo era cuestión de negocios y estatus. Como muchos artistas han mencionado en entrevistas, los duetos no se basan en la amistad, sino en quién está dominando las listas de éxitos en ese momento. Otra fuente de tensión de larga data entre las familias Fernández y Aguilar fue la rivalidad entre Pepe Aguilar y Alejandro Fernández. En la cúspide de sus carreras,
Los dos no se soportaban. Ambos eran vistos como las nuevas figuras líderes de la música ranchera, pero tenían estilos muy distintos. Pepe se enorgullecía de vestir con elegancia y mantener una imagen sofisticada, mientras que Alejandro tenía un enfoque más relajado y moderno. A pesar de esta diferencia, Alejandro lograba un mayor éxito comercial, lo que supuestamente irritaba a Pepe. Mientras tanto, Alejandro tenía sus propias frustraciones. Aunque era una gran estrella, supuestamente le molestaba el hecho de que Pepe Aguilar era frecuentemente nominado a prestigiosos premios como los Grammy, mientras que él a menudo era ignorado. Según la especulación, esto generó cierta envidia por parte de Alejandro, ya que la industria musical parecía favorecer la trayectoria artística y el legado de Pepe sobre su propio atractivo comercial. Hubo también una rivalidad entre Vicente Fernández y José Alfredo Jiménez, alimentada por rumores de que Vicente había mostrado interés en la esposa de José Alfredo, Alicia Juárez. Esta supuesta atracción generó tensión entre ambos, agregando otra capa a su ya complicada relación. De manera similar, existía fricción entre Vicente Fernández y Antonio Aguilar, en parte debido a los pasados coqueteos de Vicente con la esposa de Aguilar, Flor Silvestre. Considerada una de las mujeres más bellas de la época de oro del cine mexicano, Flor había estado casada 2 veces antes, primero con un promotor argentino, con quien tuvo una hija, y más tarde con el pionero de la televisión Paco Malgesto, con quien tuvo 2 hijos. Su tercer y último matrimonio fue con Antonio Aguilar, con quien tuvo 2 hijos, Pepe y Antonio Aguilar Jr. Aunque Antonio y Flor tenían un matrimonio sólido, hubo momentos de celos. Un incidente muy conocido involucró al cantante español Julio Iglesias, a quien Flor admiraba profundamente. Ella solía escuchar sus discos con frecuencia, lo que, según se dice, irritaba a Antonio. De acuerdo con los rumores, en una ocasión él exclamó: «¿Qué le ves? Si canta como borrego». Flor, sin embargo, insistió en que solo admiraba a Julio Iglesias como artista. Otro momento de celos ocurrió cuando Vicente Fernández le pidió a Flor Silvestre tomarse unas fotos con él. Ella aceptó, pero Antonio aún no había llegado. Cuando finalmente lo hizo, se molestó, sintiendo que ella debería haberlo esperado. Según el chisme comentó: «No solo no me esperaste, sino con este, en quien ya de por sí no confío». En aquella época no existían las redes sociales, pero la reputación de Vicente Fernández como un hombre demasiado atrevido se extendió rápidamente. Circulaban historias de que tenía la costumbre de intentar besar a las cantantes sin su consentimiento. Supuestamente, lo intentó con Lola Beltrán y en varias ocasiones hizo avances hacia Lucha Villa durante conciertos, convencido de que era un charro galante capaz de conquistar a cualquier mujer que deseara. A pesar de los rumores y las tensiones, Flor Silvestre realmente apreciaba la música de Vicente Fernández. Sin embargo, sus gustos personales se inclinaban más hacia cantantes románticos como Roberto Carlos y Julio Iglesias, cuyos discos escuchaba con frecuencia en casa. Incluso se llegó a rumorar que otro cantante, Leo Dan, había llamado la atención de Flor. Según algunos, fueron vistos juntos en secreto, y se especuló que sus canciones Esa pared y Me estoy portando mal estaban dedicadas a ella. La rivalidad entre Vicente Fernández y Antonio Aguilar no solo tenía que ver con la música, sino que también se extendía a asuntos personales. Se decía que Vicente tenía la costumbre de perseguir a algunas de las artistas favoritas de Antonio, lo que generaba más tensión entre ellos. Un caso en particular involucró a la actriz Blanca Guerra, quien, según rumores, era admirada por ambos. Había trabajado junto a Antonio Aguilar en Zapata en Chinameca y más tarde protagonizó junto a Vicente Fernández 1.5 Contra el Mundo. Circulaban historias de que Blanca Guerra era bastante coqueta y había dado razones a ambos hombres para creer que tenían una oportunidad con ella. Sin embargo, muchos afirmaban que solo estaba jugando con ellos,
aunque la rivalidad entre los dos por ella era muy real. Aún así, pese a todas las especulaciones, Flor Silvestre siempre sostuvo que su relación con Vicente Fernández se basaba en el respeto mutuo. Hice 6 películas con él y mantuvimos una amistad muy, muy sólida, afirmó en una ocasión. Una anécdota interesante refleja la dinámica entre Flor y Antonio Aguilar. Mientras filmaba una de sus películas, Antonio invitó a 2 artistas a pasar la noche en su rancho, El Soyate. En algún momento de la madrugada, uno de los invitados le pidió un whisky. La verdadera sorpresa de ese incidente nocturno no fue que se solicitara una bebida, sino quién terminó llevándola. No fue Antonio Aguilar quien atendió la petición, sino Flor Silvestre en persona. Según los rumores, Flor actuó por celos, pues no quería que Antonio fuera quien entregara el whisky personalmente. Aunque nunca reveló el nombre de la actriz involucrada, se especula que fue Blanca Guerra, la misma mujer que, según se decía, había captado la atención tanto de Antonio como de Vicente Fernández. Supuestamente, Blanca había pedido a Antonio que le llevara la bebida a su habitación, donde lo estaba esperando. Este momento solo añadió más tensión a la ya existente rivalidad entre Antonio Aguilar y Vicente Fernández, ya que ambos habían estado compitiendo por el afecto de Blanca Guerra. Sin embargo, Blanca no fue la única actriz por la que supuestamente se enfrentaron. Otro nombre vinculado a su rivalidad fue Maribel Guardia. En aquel entonces, Vicente Fernández estaba profundamente enamorado de ella, como solía ocurrir con muchas de las actrices con las que trabajaba en sus películas. Durante el rodaje de El Taur, se dice que quedó cautivado por Maribel. Sin embargo, mientras Vicente intentaba conquistarla, Antonio Aguilar la invitó a presentarse junto a él en un evento de charrería. La invitación no le cayó bien a Vicente, quien supuestamente comentó: ¿no había otras personas famosas a las que invitar? ¿Por qué precisamente a ella? A pesar del interés de Vicente, Maribel Guardia nunca correspondió a sus sentimientos. Más tarde explicó que no estaba dispuesta a involucrarse en una relación en la que ya había 2 personas, haciendo referencia al vínculo de Vicente con la actriz Patricia Rivera. Para evitar cualquier triángulo amoroso, Maribel decidió mantener su relación con Vicente en un plano estrictamente amistoso, dejando que él lamentara otro amor no correspondido. Irónicamente, aunque rechazó a Vicente Fernández, Maribel Guardia terminó involucrándose sentimentalmente con Joan Sebastián, otro artista conocido por su fama de mujeriego. Pero las conquistas de Vicente no terminaron ahí. Otro rumor lo vinculó con la hijastra de Antonio Aguilar, Marcela Rubiales, quien en ese momento también se estaba abriendo camino como cantante de rancheras. Supuestamente, Vicente mostró un gran interés en Marcela e incluso la invitó a acompañarlo en una gira de conciertos. Sin embargo, antes de que pudiera aceptar, Antonio Aguilar intervino y le aconsejó que no trabajara con Vicente. Según algunas fuentes, Antonio le advirtió que Vicente no era alguien con quien debía relacionarse, insinuando que tenía otras intenciones. Ahora, esta es una de las historias más polémicas que han circulado a lo largo de los años. En la industria se rumoraba que Antonio Aguilar tenía una relación con Marcela Rubiales. Sin embargo, Marcela siempre ha negado rotundamente estas afirmaciones, asegurando que Antonio la trataba como a una hija y nunca hizo distinción entre ella y sus hijos biológicos. Las especulaciones probablemente surgieron por su interacción en ciertas películas, donde Antonio Aguilar le cantaba de cerca a Marcela, creando momentos en pantalla que algunos malinterpretaron. Aunque con el tiempo se alejó del medio artístico, Marcela ya había llamado la atención de varios productores cinematográficos, quienes veían en ella potencial como protagonista. También había despertado el interés de Vicente Fernández, lo que añadió otra capa a la prolongada rivalidad entre él y Antonio Aguilar. Así como la familia Aguilar desmintió los recientes rumores sobre Ángela Aguilar.
también negó las acusaciones pasadas relacionadas con Marcela Rubiales. Pero si creías que los chismes terminaban ahí, prepárate, porque lo que vino después fue aún más intrigante. Se dice que Vicente Fernández tenía la esperanza de unir a las dinastías Fernández y Aguilar a través de una relación romántica entre su nieto, Alex Fernández, y Ángela Aguilar. Sin embargo, Pepe Aguilar se opuso firmemente a la idea y se negó a permitirlo. Un incidente en particular resalta la tensión entre las familias. Después de que Ángela Aguilar quedara devastada por la pérdida de su caballo, Vicente Fernández organizó la entrega de un nuevo ejemplar como regalo para ella. Aunque el gesto fue apreciado, la familia Aguilar rechazó cortésmente la oferta, dejando en claro que no había posibilidad de un vínculo romántico entre Ángela y Alex. En lugar de alentar una relación con Alex Fernández, Pepe Aguilar prefirió colaborar con Cristian Nodal, invitándolo a trabajar musicalmente con Ángela. Como si fuera cosa del destino, Ángela terminó casándose con Nodal, convirtiendo lo que inicialmente era una simple alianza profesional en una verdadera historia de amor. Irónicamente, a pesar de la resistencia inicial de Pepe Aguilar, él terminó desempeñando el papel de casamentero entre su hija y Cristian. Viendo las cosas en retrospectiva, algunos argumentan que Pepe debería haber sido más receptivo a Alex Fernández como pretendiente, señalando que tiene una imagen más pulcra en comparación con Cristian Nodal, quien es conocido por su gran cantidad de tatuajes. El 14 de noviembre, comenzaron a circular informes de que Pepe Aguilar había comprado Rancho Los Tres Potrillos, la icónica propiedad que perteneció a Vicente Fernández. Sin embargo, más tarde se aclaró que en realidad solo había adquirido el equipo de charrería asociado con Los Tres Potrillos, no el rancho en sí. La familia Fernández rápidamente abordó los rumores, enfatizando que Rancho Los Tres Potrillos no estaba a la venta, ya que tenía un profundo valor sentimental. Algunos especularon que la participación de Pepe Aguilar en la compra era un intento de alinearse con el legado de Vicente Fernández, avivando aún más los rumores de una rivalidad de larga data entre ambas familias. A lo largo de sus carreras, las comparaciones entre Vicente Fernández y Antonio Aguilar eran inevitables, ya fuera por sus potentes voces, sus esposas o incluso sus extensos ranchos. Los dos íconos a menudo eran colocados en competencia. El rancho El Soyate de Antonio Aguilar es una propiedad inmensa que abarca miles de hectáreas y está valuado en miles de millones de pesos. Más que solo tierra, es el lugar de descanso final de Antonio Aguilar y varios de sus antepasados, lo que lo convierte en una parte profundamente significativa del legado familiar. Por su parte, el rancho Los Tres Potrillos de Vicente Fernández, aunque más pequeño, con 500 hectáreas, es igualmente impresionante. La propiedad cuenta con una llamativa alberca con forma de guitarra, un restaurante y campos de agave dedicados a la producción de tequila. Si bien su valor también alcanza los miles de millones de pesos, en términos de extensión, no iguala la vastedad de El Soyate. A pesar de su rivalidad profesional, siempre existió un sentido de respeto mutuo entre ambas leyendas. Cuando Antonio Aguilar falleció, Vicente Fernández asistió personalmente a su velorio para presentar sus respetos a la familia. Años después, cuando Vicente Fernández murió, la familia Aguilar hizo lo mismo, incluso montando guardia en su honor durante la vigilia, demostrando que, al final del día, los lazos de admiración y legado trascendieron la competencia. Los legados de Vicente Fernández y Antonio Aguilar continúan dando forma al mundo de la música ranchera, con sus familias manteniendo vivas sus tradiciones a su manera. Aunque su rivalidad profesional fue innegable, su respeto mutuo y su impacto en la historia de la música mexicana siempre serán recordados. ¿Tú qué opinas? ¿Su rivalidad fue meramente profesional o hubo tensiones personales más profundas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si disfrutaste esta historia, no olvides dar like,
suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización sobre las leyendas de la música mexicana.